El 31 de mayo de 1910, Porfirio Díaz dejó el país luego de llevar las riendas de la política mexicana por más de 30 años. A pesar de su ominosa despedida, su partida fue forzada por un movimiento armado, movimiento que se volvería la primera revolución social del siglo XX y que cambiaría radicalmente a México. Díaz llegó al puerto de Le Havre en Francia y estableció París como su nuevo hogar. Tuvo un exilio en paz, no lo agobiaba la pobreza. Lo que le preocupaba era la posibilidad de regresar a México y la situación de su país que se hundía cada vez más en una cruenta guerra intestina. A finales de 1914, la salud del dictador empeoró, y el 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz falleció a los 84 años. Desde entonces, ha permanecido en Francia a pesar de los numerosos intentos de repatriar los restos y sepultarlos en Oaxaca como el general hubiera deseado. Actualmente, Porfirio Díaz lleva más tiempo en el extranjero que el que estuvo en México, y será mejor resignarse a la idea de que los restos de Porfirio Díaz jamás volverán a México, y la razón no es muy compleja. Porfirio Díaz, más allá de sus logros militares y la industrialización, carga con un estigma muy fuerte, estigma que cargan muchos otros personajes, que responde más a aspectos simbólicos que al aspecto histórico. Díaz, como muchos personajes históricos, representa algo, pero en su caso, representa la dictadura, la censura, los encarcelamientos, la reelección, la represión, el centralismo, la perpetuación del poder, el abuso del poder, la monopolización del poder, la cooptación de la prensa, los gobiernos complacientes con la iglesia, la explotación, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el racismo sistemático, el militarismo, la ausencia de democracia, la pésima impartición de justicia, la sumisión al capital extranjero y el entreguismo de los recursos naturales, entre otras cosas. Estos aspectos, aunque no son para nada exclusivos del gobierno porfirista, han calado profundamente en el imaginario colectivo, principalmente porque la Revolución Mexicana es un mito fundacional del Estado mexicano, y porque, aunque a muchos no les guste, son un aspecto innegable de la dictadura de Díaz. Con esto en mente, el gobierno no puede repatriar los restos de Díaz porque sería rendirle pleitesía a un dictador que representa todo lo contrario de lo que México aspira a ser: un país con libertades, oportunidades y democrático. Esto explica por qué no han regresado los restos y por qué no van a regresar nunca. Pero hay otro aspecto que vale la pena revisar también: ¿por qué los restos de Díaz no deberían volver? Porfirio Díaz es, como cualquiera, un hombre de su tiempo. Su imagen ha sido vilipendiada por el gobierno, pero no es el único uso político que tiene el general ni el periodo histórico. Díaz y el porfiriato han sido reivindicados por otros grupos, generalmente partidos y organizaciones de derecha, que, debajo de las formas, adoran los gobiernos antidemocráticos, represores, inquisitoriales, militares y antipopulares. Adoran a Díaz porque es el dictador perfecto bajo su forma de ver el mundo, el que puede hacer progresar al país y poner orden. Si los restos de Porfirio Díaz vuelven, estas organizaciones y personas solamente van a crecer, y se corre el riesgo de que otro Díaz, con las mismas mañas, pero sin los mismos resultados, llegue al poder. Y créeme, el porfiriato no es una buena etapa para vivir, menos para tener como ejemplo a seguir. El mundo donde el porfiriato nació, creció y murió ya no existe más. No se puede volver a ese periodo. Ni el planeta es el mismo, ni México es el mismo. Hablar de Porfirio Díaz es complejo porque su principal legado, el porfiriato, es complejo.
Hablamos de una etapa larga y que debe ser estudiada con mesura. Se puede reivindicar la imagen de Díaz sin tener que defender los peores aspectos de su dictadura. Y se pueden criticar los peores aspectos de la dictadura sin negar sus avances. Pero nada puede borrar que Porfirio Díaz encarna todos los vicios que las y los mexicanos rechazamos en los gobiernos. Por eso sigue y seguirá siendo incómoda la idea de traer los restos de Porfirio Díaz de vuelta. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.